¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente es cierto acerca de Satanás? ¿Tiene tanto poder como imaginamos? ¿Puede controlar nuestras elecciones, leer nuestros pensamientos o estar presente en cualquier lugar y en cualquier momento? Estas dudas son comunes y muchas veces surgen de la forma en que intenta proyectarse. Pero hoy vamos a desvelar verdades que podrían cambiar por completo tu visión sobre este tema. Imagínese un pueblo aislado, rodeado de montañas. Las personas que vivían allí estaban atrapadas en el miedo constante a una figura que creían omnipresente e invencible. Ese miedo moldeó sus vidas, les impidió tomar decisiones y les hizo creer que estaban condenados a vivir bajo la influencia de esa fuerza. Pero un día apareció un visitante inesperado con un mensaje sorprendente. Crees que estás ante algo imposible de superar, pero la verdad es que ese poder que tanto temes tiene límites. No es todo lo que parece ser. Esta simple revelación transformó la forma en que la gente del pueblo veía su realidad. Donde antes había miedo, ahora hay coraje. Lo que parecía insuperable resultó frágil ante la verdad. Esta historia, aunque ilustrativa, refleja algo que muchos de nosotros experimentamos. Creemos en ilusiones que alimentan el miedo y olvidamos que la verdad nos hace libres. Hoy quiero mostrar cómo esta libertad es accesible para todos. Satanás, aunque poderoso, no es todo lo que intenta aparentar. Tiene límites claros y nunca podrá superarlos. Esta no es una idea vaga ni una suposición. Es una verdad respaldada por la palabra de Dios. En ningún momento de las Escrituras encontramos a Satanás como un ser absoluto o igual a Dios. Más bien, se le describe como un ser creado que actúa solo dentro de los límites permitidos por el Creador. La Biblia nos da pruebas concretas de esto. En el libro de Job, por ejemplo, vemos cómo Satanás necesitaba el permiso de Dios para tocar la vida de Job. Incluso en medio de las pruebas más difíciles, Dios estableció límites claros que no podía sobrepasar. Este ejemplo no es solo historia antigua, refleja una realidad espiritual que sigue siendo cierta hoy. Ahora, piensa en cómo esta verdad puede transformar tu perspectiva. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos atrapados, como si el enemigo tuviera control total sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el poder de Satanás es limitado. Él no puede obligarte a tomar decisiones, no puede invadir tu mente y no puede alterar el plan que Dios ha trazado para ti. Además, es importante comprender que Satanás opera mediante mentiras y engaños. Él no tiene la capacidad de conocer tus pensamientos, pero observa tus comportamientos, escucha tus palabras y trata de usarlas en tu contra. Por eso la Biblia nos enseña a guardar nuestro corazón y nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos y a llenarnos de la verdad de Dios. Cuanto más alineados estemos con esta verdad, menos espacio le damos al enemigo para trabajar. Otro punto fundamental es que Dios nos ofrece herramientas poderosas para resistir cualquier ataque. La oración, por ejemplo, no es solo un acto de devoción, sino un arma espiritual que fortalece nuestra fe y nos protege contra los ataques del enemigo. La palabra de Dios, descrita como la espada del Espíritu, es otro recurso indispensable para combatir la mentira y proclamar la verdad. Cuando utilizamos estas herramientas, vivimos con la confianza de que no estamos solos y que nuestra fuerza proviene de Dios mismo. Antes de continuar, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito al canal? Si disfrutas el contenido y crees que estos mensajes pueden llegar a más personas, hacer clic en el botón de suscripción y dejar un me gusta hace toda la diferencia. Estos simples gestos ayudan a que el canal crezca y nos motivan a ofrecerle contenido más relevante. Contamos con tu apoyo. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una situación que parecía imposible, pero, al final, todo resultó de una manera que no esperabas? ¿Cuántas veces has visto la protección de Dios actuar claramente en tu vida? Estas experiencias nos recuerdan que, incluso en tiempos de desafío, estamos rodeados por un Dios que es infinitamente más grande que cualquier adversario.
Comprender las limitaciones de Satanás no es solo una cuestión de conocimiento teológico, es la clave para vivir con más confianza y plenitud. Es un recordatorio de que no debemos ceder ante el miedo o la duda. En cambio, podemos permanecer firmes en la verdad de que el Creador nos protege y fortalece. Y ahora pregunto, ¿por qué seguir permitiendo que el miedo nos paralice cuando estamos seguros de que Dios nos protege? Hoy te invito a profundizar conmigo en estas verdades. Desmitifiquemos las mentiras y fortalezcamos nuestra fe. No hay nada más poderoso que conocer la verdad y vivirla al máximo. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la diferencia entre quienes crean y quienes son creados? Esta diferencia es la clave para entender la supremacía de Dios sobre Satanás. Dios es el Creador, ilimitado en poder, presencia y conocimiento. Él es eterno, sin principio ni fin. Satanás, en cambio, es un ser creado, con capacidades limitadas y subordinado a la autoridad divina. Este contraste es tan sorprendente que, al comprenderlo, podemos cambiar la forma en que vemos los desafíos espirituales y fortalecer nuestra confianza en Dios. Para empezar, debemos entender quién es Satanás. Antes de su caída, era conocido como Lucifer, un ángel creado por Dios con una belleza y sabiduría excepcionales. Sin embargo, su orgullo lo llevó a la rebelión. Isaías, en el capítulo 14, describe este momento. Lucifer declaró que ascendería al trono de Dios, pero fue expulsado del cielo, cayendo en desgracia. Ezequiel, capítulo 28, refuerza este punto de vista, mostrando cómo el orgullo corrompió a quien Dios había creado para reflejar su gloria. Este suceso ocurrió mucho antes de que existiera la humanidad, pero sus consecuencias aún resuenan. Satanás comenzó a dedicarse a engañar, destruir y desafiar los propósitos de Dios. Aún así, su poder sigue siendo limitado. La historia de Job, registrada hace unos 3000 años, es una prueba clara de ello. Satanás solo logró tocar la vida de Job después de pedirle permiso a Dios. E incluso con este permiso, había restricciones. Satanás no podía quitarle la vida a Job. Esto muestra que, no importa cuán astuto o decidido sea, Satanás nunca actúa fuera del control de Dios. Ahora, piense en la maravilla de Dios. En la Biblia se le describe como omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, siempre presente. Salmos, capítulo 139, expresa esta realidad. Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en las profundidades, allí también estás tú. Dios está en todas partes al mismo tiempo, mientras que Satanás necesita caminar por la tierra para observar y planificar sus acciones, como se describe en Job, capítulo 1. Otro punto importante es que Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas. Isaías capítulo 46 dice: Yo soy Dios, y no hay ningún otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Desde el principio anuncio lo que sucederá, y desde la antigüedad lo que está por venir. Esto significa que nada sorprende a Dios, mientras que Satanás opera de manera reactiva, tratando de oponerse al plan divino, pero siempre fracasando. Hay algo profundo y reconfortante en saber que el Dios que gobierna el universo es el mismo que cuida de nosotros. Él no solo creó todas las cosas, sino que también mantiene todo en orden, incluidas las acciones del enemigo. Satanás es descrito en 1 Pedro capítulo 5 como un león rugiente que busca a quien devorar. Sin embargo, él no es el león. Solo Dios, el león de la tribu de Judá, tiene la verdadera autoridad para proteger y salvar. Ahora, reflexionemos sobre el impacto de esto en nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, fácilmente podemos creer que el enemigo tiene control sobre nosotros. Pero la realidad es que solo puede actuar dentro de los límites establecidos por Dios. Incluso los momentos difíciles, como las pruebas que enfrentó Job, están dentro del propósito mayor de Dios, quien siempre obra por el bien de quienes lo aman, como escribe Pablo en Romanos, capítulo 8. Esta supremacía divina también nos recuerda que no debemos temer el futuro. Puede que Satanás intente engañar y causar temor,
pero Dios ya ganó la batalla final. La cruz es la mayor prueba de ello. En Colosenses capítulo 2, Pablo escribe que, a través de Jesús, Dios despojó de los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos. La victoria ya se ha obtenido, y Satanás es un enemigo derrotado. Cuando pensamos en la supremacía de Dios, somos conducidos a una verdad esencial. Él es inmutable. Mientras el mundo cambia, mientras el enemigo intenta causar confusión, Dios sigue siendo el mismo. El capítulo 13 de Hebreos nos recuerda: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta inmutabilidad nos da seguridad en medio de la inestabilidad de la vida. Por lo tanto, cuando miramos la diferencia entre Dios y Satanás, encontramos esperanza. No estamos luchando contra un adversario igual a Dios. Estamos bajo el cuidado de un Creador que es infinitamente superior y que nos invita a vivir con confianza en su protección y poder. Esta verdad es un poderoso recordatorio de que no importa lo que enfrentemos, Dios tiene el control. Su supremacía no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que transforma la forma en que vivimos y enfrentamos los desafíos. Cuando confiamos en esta verdad, podemos caminar con valentía, sabiendo que servimos a un Dios que es más grande que cualquier adversidad. Cuando hablamos de fe, es común pensar en ella como algo pasivo, una creencia que simplemente llevamos dentro de nosotros. Pero la verdadera fe, la que mueve montañas y capea las tormentas de la vida, exige acción. Ser agente activo de la fe significa comprender que nuestra participación es esencial para que esta confianza en Dios se manifieste plenamente. No se trata solo de esperar. Es un camino diario hecho de elecciones, disciplina y compromiso. Comencemos con una reflexión. ¿Qué significa estar activos en la fe? En Hebreos, capítulo 11, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Abraham, por ejemplo, no solo creyó en la promesa de Dios, actuó. Cuando lo llamaron para partir hacia una tierra desconocida, obedeció, aunque no sabía exactamente a dónde se dirigía. Su fe no era solo una convicción interna, sino una actitud externa. Confió y tomó medidas concretas, incluso cuando la lógica humana no tenía sentido. Asimismo, estamos llamados a demostrar nuestra fe en acciones prácticas. Santiago, en el capítulo 2, afirma que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que nuestras acciones nos salven, sino que revelan la autenticidad de nuestra fe. Una verdadera creencia va acompañada de actitudes que reflejan esta confianza en Dios. Orar, perdonar, ser generoso, actuar con bondad y resistir la tentación son formas de poner en marcha nuestra fe. Sin embargo, vivir esta fe activa no es algo que hagamos solos. Dios nos da herramientas espirituales para afrontar los desafíos y crecer en este camino. En Efesios, capítulo 6, Pablo describe la armadura de Dios. El escudo de la fe es una de estas herramientas. Él nos protege contra las flechas de fuego del maligno, dudas, temores y tentaciones que Satanás lanza para desviarnos. Pero para que este escudo sea eficaz, debemos mantenerlo. Esto significa alimentar nuestra fe diariamente a través de la oración, la lectura de la palabra y el compañerismo con otros cristianos. Ahora, piense en lo que sucede cuando elegimos ser pasivos con respecto a la fe. Imagínate un barco en medio de un río, sin remos. Está a merced de la corriente, incapaz de determinar su dirección. Cuando descuidamos nuestra fe, permitimos que las circunstancias nos dominen. Comenzamos a reaccionar ante los problemas en lugar de enfrentarlos con la confianza de que Dios tiene el control. Ser agente activo de la fe significa tomar los remos y remar con determinación, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo podemos ser más intencionales a la hora de vivir una fe activa? En primer lugar, debemos reconocer las áreas en las que nos enfrentamos a desafíos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la duda o el miedo son los mayores enemigos de tu confianza en Dios? Identificar estas barreras es el primer paso para superarlas. El siguiente paso es reemplazarlos con la verdad.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la palabra de Dios. No debatió ni se rindió, simplemente declaró lo que estaba escrito. Este es un poderoso ejemplo de cómo podemos resistir al enemigo con una fe basada en la verdad. Otra práctica esencial es la oración. Pero aquí no estamos hablando de oraciones hechas por costumbre, sino de una conversación intencional con Dios. En Filipenses, capítulo 4, Pablo nos enseña a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esta combinación, pedir y agradecer, transforma nuestra perspectiva. Cuando damos gracias, incluso antes de ver la respuesta, demostramos una fe que cree en el cuidado de Dios, independientemente de las circunstancias. Además, vivir como un agente activo de la fe significa confiar en los tiempos de Dios. A veces, nuestra mayor batalla es contra la impaciencia. Queremos respuestas inmediatas, pero la palabra nos enseña que hay un tiempo para todo. Salmos capítulo 37 dice: Descansa en el Señor y espérale pacientemente. Este descanso no es pasividad, es una demostración de fe que confía en que Dios está actuando incluso cuando no podemos verlo. Recuerde que la fe activa es contagiosa. Cuando demostramos confianza en Dios a través de nuestras acciones, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Piense en cuántas vidas puede afectar su postura de fe. Te conviertes en un ejemplo vivo de que Dios es fiel y digno de confianza. Si este contenido te aporta algo valioso, aprovecha la oportunidad ahora para darle me gusta y suscribirte al canal. De esta manera, nos ayudas a llegar a más personas con estos mensajes transformadores y a mantenerte conectado con todo lo que compartimos aquí. Es rápido y hace una gran diferencia. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Ser un agente activo de la fe no es complicado, pero requiere intencionalidad. Comienza con pequeños pasos. Elige orar con sinceridad, leer atentamente la palabra, hacer el bien con alegría. Cada día, fortalece tu fe a través de acciones que reflejen tu confianza en Dios. Sea como Abraham, que caminó hacia lo desconocido porque confió en la promesa. Sed como los héroes de Hebreos, que afrontaron las dificultades con valentía porque sabían en quién creían. La fe activa no es solo una elección, es un estilo de vida. Y cuando lo aceptes, verás cómo Dios puede transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. ¿Alguna vez te has sentido desprotegido ante las dificultades? ¿O tuviste la sensación de que nada podría impedir que los problemas llegaran hasta ti? Estas experiencias son comunes, pero lo cierto es que quienes confían en Dios están rodeados de una protección que va más allá del entendimiento humano. Esta protección divina no es pasiva ni limitada. Es un escudo activo, una barrera impenetrable contra cualquier fuerza que intente desestabilizar a los que pertenecen al Señor. Para comprender mejor esta protección, analicemos uno de los relatos más poderosos de la Biblia sobre el cuidado divino, la historia de Job. Satanás, en una conversación con Dios, admite que Job estaba protegido por una cerca que impedía cualquier ataque. Este cercado no fue solo simbólico, representó la protección total de Dios sobre la vida, la familia y las posesiones de Job. Satanás solo pudo actuar después de obtener permiso, e incluso entonces, bajo condiciones establecidas por Dios mismo. Esto nos recuerda que la autoridad de Dios es suprema y que cualquier acción del enemigo está restringida por los límites que Él determina. Esta idea de un muro de protección aparece en otros pasajes de la Biblia. En Salmos capítulo 91 encontramos la famosa promesa: El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Este escondite no es un lugar físico, sino un espacio espiritual donde somos guardados por Dios. Es como una fortaleza invisible que nos rodea y nos mantiene a salvo, incluso en medio de las tormentas más violentas. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo funciona esta protección en la práctica? Primero, es importante entender que la protección divina no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que nada sucede fuera del control de Dios. Incluso las dificultades que enfrentamos pueden ser utilizadas por Él para fortalecernos, enseñarnos y moldearnos.
Así como el fuego refina el oro, los desafíos pueden transformarnos en personas más resilientes y seguras de la fidelidad de Dios. Otro aspecto de la protección divina es que actúa de manera integral. Dios no solo protege el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. En Filipenses, capítulo 4, Pablo nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos experimentar una tranquilidad que solo Dios puede ofrecer. La oración juega un papel esencial en esta protección. Cuando oramos, nos conectamos directamente con Dios y declaramos nuestra confianza en Él. En Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña a pedir: líbranos del mal. Esta simple frase no es solo una petición de seguridad, sino un reconocimiento de que solo Dios tiene el poder de guardarnos verdaderamente. La oración también fortalece nuestra relación con Dios, recordándonos constantemente que no estamos solos. Además, vivir en obediencia es otro componente crucial para permanecer bajo la protección divina. Cuando seguimos los principios de Dios, estamos dentro de los límites seguros que Él ha establecido. Imagínese que está conduciendo por una carretera rodeada de barandillas. Estos límites no existen para restringir su libertad, sino para garantizar su seguridad. Asimismo, los mandamientos de Dios son barreras protectoras que nos impiden caer en las trampas del enemigo. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de control? Es en este momento que debemos recordar que Dios está siempre presente, incluso en las circunstancias más adversas. Isaías capítulo 43 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Estas palabras son un poderoso recordatorio de que Dios no solo nos protege, sino que también nos acompaña en cada paso del camino. Piensa también en ocasiones en las que sucedió algo inesperado que te protegió de un peligro mayor. Tal vez llegó tarde a una cita y descubrió que evitó un accidente. O es posible que haya recibido una respuesta negativa a algo de lo que luego se dio cuenta de que no era bueno para usted. Estos momentos no son coincidencias, son evidencia de la protección divina que actúa en tu vida de maneras que quizás ni siquiera te des cuenta. Ahora, una reflexión importante. ¿Cómo podemos vivir conscientemente con esta protección? En primer lugar, es necesario cultivar una vida de fe y de comunión con Dios. Esto significa dedicar tiempo a la oración, la lectura de las Escrituras y la adoración. Cuando reconocemos la soberanía de Dios y confiamos en su protección, podemos enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Necesitamos recordar que la protección divina no es algo que ganamos por mérito, sino un regalo de Dios. Él nos protege porque nos ama y su amor es incondicional y eterno. Romanos capítulo 8 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta verdad nos da la seguridad de que, independientemente de las circunstancias, estamos a salvo en sus manos. Así que la próxima vez que te sientas vulnerable o inseguro, recuerda que hay protección divina a tu alrededor. Dios no solo ve lo que está delante de Él, sino también lo que está más allá del horizonte. Él es tu fortaleza, tu escudo, tu seguridad en cada situación. Confía en Él y vive con la certeza de que estás bajo una protección impenetrable, que solo el Dios Todopoderoso puede ofrecer. ¿Alguna vez te has preguntado si las dificultades de la vida pueden alterar los planes de Dios para ti? ¿O si algo que salió mal pudiera alejarte del propósito que Él se propuso? Estas preguntas son comprensibles, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones impredecibles. Pero la Biblia nos da una verdad liberadora. Los planes de Dios no cambian. Son firmes, inmutables e inquebrantables, independientemente de las circunstancias. Desde el principio de los tiempos, Dios ha revelado su soberanía en todas las cosas. En Isaías capítulo 46, Él declara: Mi propósito permanecerá, y haré lo que me plazca. Esta declaración nos recuerda que nada está fuera de su control.
No importa el tamaño del desafío o el caos aparente. Dios está a cargo y guía la historia para cumplir su perfecta voluntad. La historia de José, registrada en Génesis, es un poderoso ejemplo de esta verdad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, podría haber creído que su futuro estaba destruido. Pero a través de años difíciles, Dios usó cada evento para colocar a José en un lugar de autoridad en Egipto. Cuando finalmente se reúne con sus hermanos, declara: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para que hoy se preserve la vida de muchos». Esta historia nos enseña que, incluso cuando enfrentamos la traición o el sufrimiento, Dios es capaz de transformar situaciones difíciles en algo extraordinario. Otro ejemplo sorprendente es el de Jesús. Durante su ministerio, enfrentó oposición, rechazo y finalmente, crucifixión. A los ojos humanos parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, este momento de aparente derrota fue parte del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. La cruz, que parecía un símbolo de fracaso, se convirtió en el mayor triunfo de Dios. En el capítulo 2 de Hechos, Pedro afirma que Jesús fue entregado para el propósito determinado y la presencia de Dios. Esto nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, los planes de Dios se mantienen firmes. Además, la inmutabilidad del plan de Dios no depende de las circunstancias ni del comportamiento humano. No le sorprenden nuestros fracasos ni los acontecimientos que nos rodean. En Números, capítulo 23, leemos: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quizás, habiendo prometido, no lo hará. O, habiendo hablado, no lo hará». Este versículo refuerza que Dios no cambia de opinión ni ajusta sus planes según el escenario. Lo que Él determina, Él lo cumple. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? En primer lugar, es una invitación a la confianza. Saber que Dios es inmutable brinda seguridad en un mundo donde todo parece inestable. A menudo nos preocupamos por el futuro o nos sentimos paralizados por decisiones pasadas. Sin embargo, los planes de Dios no pueden verse frustrados, como nos asegura Job en el capítulo 42. Esta certeza nos libera del peso de intentar controlarlo todo y nos permite descansar en el propósito divino. Otro aspecto importante es que la inmutabilidad del plan de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Nos llama a participar de lo que Él está haciendo en el mundo. Como agentes de su voluntad, Él utiliza nuestras elecciones y acciones para cumplir sus propósitos. Esto significa que incluso cuando cometemos errores, Dios aún puede redirigir nuestra trayectoria para alinearnos con su plan. Así como un navegante ajusta el rumbo para llegar al destino final, Dios obra en nuestras vidas para garantizar que se cumpla su propósito. Además, la inmutabilidad del plan de Dios es un poderoso recordatorio de que sus promesas son dignas de confianza. En Jeremías, capítulo 29, Dios dice: «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro». Esta promesa no queda anulada por las dificultades que enfrentamos. Al contrario, nos sostiene, dándonos fuerza para perseverar, incluso cuando todo parece incierto. Piensa en situaciones en las que creías que todo estaba perdido, pero viste una salida inesperada. Estos momentos son prueba viviente de que Dios tiene el control. Su soberanía se manifiesta incluso en los detalles y nada escapa a su mirada. Romanos capítulo 8 nos recuerda que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios está utilizando incluso los acontecimientos más desafiantes para dar forma a algo más grande. Ahora considere cómo esta verdad podría cambiar su forma de vivir. Saber que los planes de Dios son inmutables nos da la libertad de afrontar el presente con valentía. No necesitamos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, porque sabemos que Dios está adelante, guiando cada uno de nuestros pasos. Es como caminar por un camino donde el destino ya ha sido determinado por alguien que conoce cada curva y obstáculo.
La inmutabilidad de los planes de Dios nos da una esperanza inquebrantable. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Él está trabajando para nosotros y a través de nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus promesas son eternas. Con esta certeza, estamos llamados a vivir con fe, sabiendo que en Dios no hay lugar para el fracaso. ¿Alguna vez te has parado a pensar en quién eres realmente? En un mundo que constantemente intenta definirnos en función de nuestros errores, logros o incluso las opiniones de los demás, es fácil perder de vista nuestra verdadera identidad. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad transformadora. Como hijos de Dios, nuestra identidad no se basa en lo que hacemos o en cómo nos ven los demás, sino en lo que Dios dice de nosotros. Él nos llamó, nos apartó y nos dio un propósito eterno. Esta identidad comienza con una realidad fundamental. Somos creación de Dios. Génesis capítulo 1 declara que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Esto significa que, desde el principio, llevamos un reflejo de quién es Dios. No somos producto del azar o de circunstancias aleatorias. Al contrario, cada uno de nosotros fue formado intencionalmente, con características únicas y de valor invaluable. Sin embargo, algo esencial sucedió a lo largo de la historia de la humanidad. El pecado entró en el mundo y distorsionó esta imagen perfecta. Esto ha provocado que muchos se desvíen del propósito para el que fueron creados, intentando encontrarle sentido a cosas pasajeras. Pero Dios, en su gracia, no nos abandonó. Envió a Jesús para restaurar la relación perdida. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo afirma: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí que han llegado cosas nuevas. Esto significa que, a través de Jesús, nuestra identidad original es rescatada. Además de restaurar quienes somos, Dios también nos da un propósito. Él nos creó no solo para existir, sino para vivir intencionalmente, reflejando su gloria y cumpliendo sus planes. Efesios capítulo 2 explica que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Esto muestra que hay una razón específica para nuestra existencia. Cada talento, habilidad y experiencia que tenemos ha sido cuidadosamente dado por Dios para ser usado en su obra. A pesar de esta poderosa verdad, a menudo somos víctimas de mentiras que intentan robar nuestra identidad. Satanás, descrito como el acusador, utiliza circunstancias, errores pasados e incluso palabras negativas de otros para tratar de convencernos de que no somos lo suficientemente buenos o dignos del amor de Dios. Pero es importante recordar que nuestra identidad no está definida por circunstancias u opiniones humanas. Romanos capítulo 8 nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la base de nuestra seguridad. Somos amados sin importar lo que enfrentemos. Ser hijo de Dios también nos da acceso a privilegios espirituales incomparables. Juan, capítulo 1, afirma: a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este no es solo un título, sino una posición que nos otorga acceso al Padre, protección, provisión y guía divina. Como niños, ya no vivimos bajo el peso de la condenación, sino en la libertad que proviene de saber que pertenecemos a un Dios amoroso. Esta identidad renovada también nos invita a vivir con un sentido de misión. Cuando reconocemos quiénes somos, estamos llamados a reflejarlo en nuestras acciones. Jesús dijo en Mateo capítulo 5: vosotros sois la luz del mundo. Nuestras vidas deben brillar para que otros puedan ver quién es Dios. Esto significa que en cada interacción tenemos la oportunidad de demostrar el amor, la gracia y la bondad que recibimos de Él. Ahora, piensa en cómo se aplica esto a tu vida diaria. Tal vez hayas enfrentado momentos en los que dudaste de tu valía o te sentiste incapaz. En estos momentos, es fundamental volver a la verdad de quién Dios dice que eres. Cuando enfrentamos desafíos,
Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros fracasos nos definen. Pero la palabra nos recuerda que, en Cristo, somos más que vencedores. No importa lo que pasó en el pasado, nuestro presente y futuro están a salvo en las manos de Dios. Otro aspecto importante es comprender que nuestra identidad como hijos de Dios no es algo que conquistamos. Es un regalo. Dios nos eligió incluso antes de la creación del mundo, como dice Efesios, capítulo 1. Nos adoptó en su familia, no por nada de lo que hicimos, sino por su amor infinito e inmutable. Esta elección nos da un valor eterno que nada en este mundo puede quitarnos. Ser hijo de Dios significa que no estamos solos. Somos parte de una gran familia espiritual, llamada a animarnos y edificarnos unos a otros. En Hebreos capítulo 10, se nos exhorta a unirnos, animarnos unos a otros y permanecer firmes en la fe. Este sentido de comunidad nos fortalece, recordándonos que no solo pertenecemos a Dios, sino también los unos a los otros. Así que la próxima vez que te sientas perdido o sin propósito, recuerda esto. Tu identidad está arraigada en el hecho de que eres un hijo de Dios, amado, elegido y empoderado. Su valor no depende de opiniones o circunstancias externas. Está definido por el amor eterno del Creador. Vive con la confianza de quien sabe a quién perteneces y abraza el propósito para el que fuiste llamado. A lo largo de este viaje, exploramos verdades que tienen el poder de transformar la forma en que vivimos. Hemos visto que Satanás, aunque astuto, es un enemigo limitado. Él no puede cambiar los planes de Dios, no puede quitarnos nuestra identidad como hijos del Creador, ni puede separarnos de su amor. Cada uno de nosotros es parte de un plan eterno, protegido y sostenido por el Dios soberano e inmutable. Al reflexionar sobre todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pueden estas verdades impactar tu vida de ahora en adelante? No se trata solo de conocimiento, sino de cómo eliges vivir en base a él. Es como saber que tienes una armadura poderosa. Solo importa si decides usarla. Lo que aprendemos aquí no debe mantenerse como información distante, sino aplicarse diariamente, en cada pensamiento, decisión y actitud. La primera y quizás más importante aplicación de estas verdades es abrazar tu identidad en Cristo. En un mundo que constantemente trata de definirnos por lo que hacemos o lo que poseemos, Dios nos recuerda que somos más que eso. Somos amados incondicionalmente, llamados a vivir una vida que refleje su gloria. Esta identidad no es algo que nos ganamos, sino un regalo dado por Él. Además, debemos vivir conscientes de que estamos bajo la protección divina que nada puede quebrantar. Esto no significa que estemos exentos de dificultades, pero sí que nunca afrontaremos los desafíos solos. Dios está con nosotros, no solo mirándonos, sino protegiéndonos y fortaleciéndonos activamente. Él está presente en cada detalle, guiando nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Otra reflexión crucial es sobre nuestra responsabilidad como agentes activos de la fe. No estamos llamados a una vida de pasividad o miedo, sino a avanzar con valentía, confiando en que Dios está de nuestro lado. La fe sin acción es como una llama que nunca se enciende. Existe, pero no cumple su propósito. Al vivir una fe activa, enfrentamos las batallas de la vida con confianza, sabiendo que Dios ya ganó la más grande. Quizás se pregunte, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir a todo esto? La buena noticia es que no se trata de tu fuerza, se trata de la fuerza de Dios en ti. La Biblia nos asegura que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él no espera que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Cada tropiezo es una oportunidad para levantarte más fuerte, porque no se camina solo. También aprendemos que los planes de Dios no cambian. En un mundo donde todo parece incierto, esta es una verdad que trae paz. Dios no se deja sorprender por las circunstancias, ni cambia de opinión por nuestros errores. Lo que Él planeó para tu vida se cumplirá. Esto nos da la libertad de vivir con esperanza, sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Dios que ve más allá del presente y trabaja por nuestro bien,
incluso en las situaciones más difíciles. Piensa en cómo estas verdades pueden transformar tus decisiones. Cuando sabes que Dios tiene el control, no necesitas ceder ante el miedo o la duda. Cuando comprendes que tu identidad está establecida en Cristo, puedes vivir con confianza, independientemente de las opiniones de otras personas. Y cuando reconoces que estás protegido por Dios, enfrentas los desafíos con la certeza de que nada podrá separarte de Él. El gran mensaje es que no es necesario vivir una vida de inseguridad o incertidumbre. La victoria ya está ganada y estáis invitados a caminar en esta realidad. Esto no significa que no habrá desafíos, sino que cada dificultad se puede afrontar con valentía, porque sabes quién está a tu lado. Dios es más grande que cualquier adversidad, y su palabra permanece firme, independientemente de las circunstancias. Ahora, mientras reflexionas sobre todo lo que hemos compartido, piensa en cómo puedes aplicar estas verdades a tu vida. Quizás eso signifique comenzar el día declarando quién eres en Cristo. O tal vez sea confiar más en el plan de Dios, incluso cuando no entiendes por qué suceden ciertos eventos. Cualquiera que sea el paso, recuerda que Dios está contigo, guiándote y fortaleciéndote en cada momento. Por último, nunca olvides que eres amado. Este amor es la base de todo. Él es el motivo por el cual fuiste creado, llamado y sostenido. Él es quien garantiza que, pase lo que pase, estés a salvo en las manos de un Dios fiel e inmutable. Viviendo en esta verdad, podrás afrontar el futuro con confianza, sabiendo que nada, absolutamente nada, podrá alejarte de Él. Entonces, al cerrar este momento, quiero dejarte con una simple pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si vivieras plenamente estas verdades? La respuesta está en tus manos. Dios ya ha hecho su parte. Ahora te toca a ti vivir esta realidad. Siga adelante, con valentía y confianza, y vea lo que Él puede hacer a través de usted. Si este contenido te aportó algo especial, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden transformar vidas. Y no te detengas aquí. Tenemos más videos esperándote, llenos de enseñanzas y reflexiones que fortalecerán tu camino. Haz clic ahora en el siguiente video y continúa explorando estas increíbles verdades.